Mariano llega a Washington. Y esto, yo estoy, por un lado, me alegro de que el viaje no esté yendo mal, porque quieras que no, hombre, si ayuda algo a la economía española, pues está bien. No es que Obama sea un aval prestigioso, ni Estados Unidos tenga la implicación en Europa que tenía años atrás, pero no está mal llevarse bien con Estados Unidos, etcétera, y salir de la negra etapa de Zapatero. Bueno, pero antes recordaba con Florentino Portero, pues que claro, prácticamente no habías nacido. ¿Desde cuándo? Bueno, pues cuando empieza la transición en España, ya había nacido, ¿no? Pero estabas gateando, ¿no? Por ahí tal. Hola, mamá, papá, hola, ayo. Bueno, pues eso. No, pero recordaba Florentino, buenos días, y conviene recordarlo, porque es que en España hemos vuelto 35, casi 40 años atrás en muchos aspectos, y hay que asumirlo. O sea, hemos perdido una década, que eso en la práctica en política exterior y en economía y tal, eso se traduce en 30 o 40 años. Hasta recuperarnos tardaremos. ¿Cómo eran esos años en que iban los de la política exterior, que hay que decir que eran más solventes con Franco, pero claro, el régimen de Franco, aunque tuviera Castilla, pues tenía un margen de actuación limitado. Aún así, consiguieron cosas notables, ¿eh? Por ejemplo, la entrada económica, de hecho, casi total en mercado común en condiciones que luego se empeoraron. Pero no era la entrada en Europa porque no, era todavía una dictadura. Pero cuando nombran a Le Petit Marcelin, o sea, Marcelino Oreja de Exteriores, en aquel gobierno, ¿te acuerdas, Vieito? Buenos días. Buenos días. Que llaman el gobierno de Penenes. De los Penenes. Entre otros estaba Pérez Llorca también. Sí, bueno, este Penénes era más listo, era zorro plateado, llamaban. Sí, sí. Y Fernando Lázaro, que ya estaría seguro que haciendo algún bosquejo para cazar a los estaba malos. también gateando, ¿eh? ¿Ah, sí? O cerca de ello. Buenos días, que se ha curtido la vida, que la vida curte. Pero ¿cuánto costaba llegar a América y contar y vender la mercancía? Había ido el rey, pero bueno, el rey es una figura. Estados Unidos, les hablas de un rey, no saben si es el rey del acero, el rey del estaño, el rey de Francia. Ah, no, ese le cortaron la cabeza, ¿no? Como siempre ha sido una república y una democracia, que esto de los reyes no lo entienden. Pero a España le costaba horrores que le abrieran la puerta entonces. Así eran los días del conde de Motrico, José María de Leríza, después de Marcelino Oreja, un papel fundamental el del príncipe, luego rey de España, en demostrar que España no solamente iba a convertirse en una democracia totalmente estándar, sino que entraría en la Alianza Atlántica y en la entonces Comunidad Económica Europea, y sería sobre todo, y subrayo, un socio fiable. Antes que un aliado, era fundamental. Íbamos a volver al lugar en el que nos correspondía, frase hecha, repetida muchas veces en aquellos días, y seríamos de verdad un socio fiable. En los días de Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno de España, antes de la Constitución, después de la Constitución, el reto era demostrar eso, y por lo tanto viajábamos para que se nos reconociera. Después llegarían los días de González y de Aznar, donde España ya era un país normal y por lo tanto nuestra política exterior era ordinaria. No viajábamos para vender España, sino para resolver con países amigos y o aliados problemas de interés común. Por ejemplo, si el presidente de gobierno iba a la Casa Blanca, cosa que ocurría con normalidad, y la prensa le daba una importancia limitada, porque era de importancia limitada, se hablaba de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, de Argelia, de Libia, de los euromisiles, de la construcción europea, que eran temas que interesaban a las partes, iban en agenda, se discutía y ya está. Hay que decir que en tiempos de Felipe González, que como buen socialista no era de fiar en política exterior, sin embargo, el cambio del nefasto Morán a por Paco Ordóñez, que era un hombre totalmente pro-occidental, fue extraordinariamente positivo. Sin duda. Supuso la ruptura con Cuba y poco a poco cambiar de aquel espíritu de Helsinki, de aquella conferencia lamentable, a convertirnos en lo que nos correspondía y en lo que fuimos en la primera guerra del Golfo, que conviene recordarlo, que es el momento en que España es aceptado realmente en el club, podríamos llamar de las Azores, en ese caso de Madeira, pero ya. Es decir, y Paco Ordóñez fue clave, porque sí era
primero no era del PSOE, y luego además sí tenía un sentido nacional y le dio a la capacidad de liderazgo que indudablemente tenía Felipe González y el rey, que estaba en su mejor momento, le dio una optimización en la dirección adecuada. Paco Ordóñez además había estudiado en Estados Unidos, era un hombre de mente abierta y por lo tanto supo estabilizar, supo crear el ambiente para que confiasen en nosotros y eso fue muy importante. Luego llegó Javier Solana, que es un vendedor de lo que toque. Bueno, había sido el que vendió el referéndum para salir de la OTAN, era el jefe de prensa de la OTAN de España, y luego fue secretario general de la OTAN. He tenido la oportunidad de comprobar que Javier Solana efectivamente es de un pragmatismo rayano en fin, no sé, no quiero calificarlo, pero desde luego es un gran sectario. Sí. Lo parece mentira que haya estado tantos años sentado en un coche oficial. Es un socialista. Pero no, es fundamentalmente un sectario. Mira, yo recuerdo, hablando de catástrofes de política exterior, porque todo esto, que luego con Aznar, excepto el paréntesis, digamos, de Matutes, pero en general la política exterior la lleva el presidente, y en el caso de Felipe en parte fue así, cuando Ordóñez le puso en la senda, y él vio que, hombre, es mucho mejor reunirse con el presidente de Estados Unidos que con el de Panamá. Federico, a todos los presidentes les vuelve lo que les pirra la política exterior. Tan pronto la conocen. Porque se aburren, tardan aquí un rato se aburren. en darse cuenta, pero cuando la descubren... La segunda legislatura, siempre es en la segunda legislatura, dice, va, España se me ha quedado pequeña y luego les viene grande. Pero bueno, este presidente no sé si le va a dar mucho tiempo a aburrirse con la que tiene liada aquí. Bueno, pero es que yo recuerdo, hablando de sectarismo, eso lo he dicho alguna vez aquí, que en el año 92, todavía está Felipe, por desgracia para España, 4 años más en el poder, en Jerusalén, a mí me presenta en un viaje de los Reyes, viaje infamemente preparado por Solana, que empeoró mucho la política exterior con respecto a Paco Ordóñez, porque carecía de cualquier sensibilidad nacional, era llevarse bien. Creo que fue Víctor Márquez Reviriego el que dijo, el estado natural de Javier Solana es el abrazo. Y lo era así. Y entonces me dice, Federico, te voy a presentar, habíamos estado saludando a Isaac Nabón, presidente centenario de Israel, etcétera, y estaba en el gobierno de Netanyahu. Hizo un discurso antiespañol intolerable en la Knesset, en el Parlamento, ante el rey que estaba atónito. Bueno, y entonces dice, una persona muy importante, tiene una visión del mundo muy clara, tal. De verdad que en el futuro yo creo que va a tener a pesar mucho en la política exterior. Ven, Miguel Ángel, ven, que te voy a presentar a Federico. Y era Moratinos. Era embajador entonces. Y era el chico, el amigo de la OLP, el amigo de Arafat. Este era, por eso, lo de Solana. Pese a lo cual, después llegó Aznar y la cosa se enderezó totalmente, hasta el punto de España convertirse, a través de 2 o 3 crisis, en algo que ya lo era con Felipe, pero mucho más, porque encima España empezó a ganar dinero. Había que ser justos con un personaje que tuvo apenas 22 meses de presidente del gobierno, que fue Leopoldo Calvo Sotelo, que tomó 2 decisiones fundamentales. Las toman, y sin ese principio, que es uno, ingresar en la OTAN, pedir el ingreso en la OTAN, y como consecuencia de pedir el ingreso en la OTAN, se le abren las puertas de la Unión Europea. Aunque en la Unión Europea la negociación, entorpecida mucho por Francia, donde estaba aquel canalla llamado Giscard y sus sucesores, y el malvado Mitterrand, enemigos de España, pero enemigos. Pero en fin, el caso es que ese trabajo, y hubo unos años, los años de oro de Aznar, que no fueron la edad de oro que dice Solchaga, fueron los años de Aznar. Bueno, es que éramos el ejemplo mundial. Bueno, como que 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa se creaban en España. En marzo del 2000, tras ganar las elecciones Aznar, el The Economist hace un análisis sobre la situación de España y dice, España vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, una potencia occidental. Así es. Bueno, decía eso después, claro, en 4 años. Bueno, España siempre ha sido un país importante y uno más occidental. O sea, la manía de los malos literatos, de los intelectuales que quieren llamar la atención en la provincia y tal, de llevar la autocrítica, estemos ridículos, España tiene guerras civiles, problemas internos, problemas religiosos, como todos los países europeos. Hay una exposición ahora en la Biblioteca Nacional que lo plantea, pues simplemente como lo que es, desde que empieza a hacerse la Biblioteca Nacional, clásico proyecto ilustrado de los Borbones, como España es a lo largo del 18
y vuelve a serlo después de la mortandad brutal, la destrucción total de la guerra de la independencia, de la invasión francesa, vuelve a ser lo que siempre fue un país importante en Europa, por historia, hombre, y porque no muy grande, pero somos un país muy hecho y con un pozo notable, que algunos, como el zoquete de Zapatero, pues creen que está muy mal la historia de España, y su asesor Cebrián, el íntimo de González, dice que la insidiosa reconquista fue un error. Bueno, pues no. O sea, España era importante en el 18, volvió a ser importante en el 19 cuando se estabilizó en pequeño, y ha vuelto a ser importante en el 20 hasta caer ahora en la cima desde el maldito 11M, que es la fecha clave que marca el hundimiento de la nación, ¿no? Así es. Zapatero ha destruido la política exterior española y ahora en estos momentos lo que nos encontramos es un intento de volver a la normalidad aquella que en una primera etapa logró el equipo de Adolfo Suárez. Yo recuerdo, Fernando, tenía una pregunta además, tengo una pregunta para usted. Vamos a ver. O sea, precisamente en esos años, y sobre todo con Francia, el gran problema de España para la estabilización de la democracia era el terrorismo, era la ETA. A mí lo que me asombra es que cuando en el último año de Aznar la operatividad policial y por fin la colaboración francesa, que empieza realmente con Chirac, pero realmente alcanza con Charles Pasqua y otros ministros del Interior una eficacia real, y con la masonería, incluyendo la jueza Lebert. Nicolás Sarkozy, te acordarás, que viene por aquí cuando era ministro de Interior, y llega a pedir disculpas en territorio nuestro. Sí, señor, porque Sarkozy ha sido el mejor presidente, el único realmente amigo de España. Y ministro del Interior. Sí, señor. Y además actuando siempre también en colaboración con Estados Unidos. Hay que recordar que una de las capturas de la cabeza de ETA es porque a través de los satélites consiguen localizar un chip que meten en un lanzamisiles en el mercado negro hasta que lo compra la ETA y lo siguen, creo que fue Vidart, la caída. Sí, pero en ese momento había que explicar cómo España iba a poder con ETA, porque hay que recordar que en esos años Marcelino, de Suárez, etcétera, es que había más de 100 muertos al año. Martín Villa cuenta que dormía en un sofá del despacho porque prácticamente lo despertaban siempre a las 6 de la mañana con porque era terrible. No había que ganar la batalla militar, mal llamada militar a ETA, sino la batalla internacional, que ETA la había ganado hacía muchísimos Exactamente. años, porque España no lo había dado. Bien, ¿cómo es posible que veamos la portada del Mundo de hoy con ese texto de ETA, que es de pura lógica marxista-leninista, es decir, estamos vivos y vamos a dirigir el proceso? Pero ¿cómo es posible que alguien dudase de que si tú dejas, si la serpiente, si está helada, déjala que se hiele y se muera, ¿no? La diferencia es si tú vas a aplicar la táctica o técnica o trayectoria policial y judicial, o te vas a sentar y le vas a dar componenda política al asunto. Entonces, si le das componenda política al asunto, como en la anterior legislatura, pues te encuentras con que la serpiente no es que tenga una cabeza, vuelve a tener varias cabezas. Y una de ellas ha sido, porque no será la última, la del Frente Carcelario que lideraba Arantxa Zulueta, y que hoy Ángeles Escrivá explica en uno de los documentos intervenidos en la operación que está siguiendo todos los movimientos que se están haciendo en el colectivo de presos, son todos movimientos de ETA. O sea, el comunicado de los presos, el acto de Durango, es todo organizado por ETA. Entonces, como tal, vuelven a mandar y vuelven a capitalizar el éxito, entre comillas, que han obtenido, lo vuelven a capitalizar en la calle y arrastran al PNV otra vez. Pero yo este fin de semana me estuve viendo todo y digo, no puede ser. No puede ser, o sea, hemos vuelto a los tiempos de Rosón. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que tengamos tal colección de idiotas en Moncloa y en Interior? Han revivido a la ETA, lo hizo Zapatero, y estos no son capaces de sujetarla. Al contrario, y un partido marxista-leninista, como es la ETA, un partido terrorista, insurreccional, si lo dejas libre, va a mandar en esa sociedad, porque el PNV siempre ha estado a lo que hagan los etarras. Y además esto cambia el calendario del proceso separatista catalán. Porque ahora se pone por delante el proyecto separatista vasco, porque la ETA, otra cosa no habrá, pero matar, enredar
y llenar la calle y violencia callejera, etcétera, bueno, eso lo domina. Ha embarrado el terreno de juego y ha vuelto a llevarle al fango al PNV, que ha entrado otra vez como unos pipiolos. Pero como unos pipiolos entran en la jugada, dice, pero ¿para qué te metes en eso? ¿Tú crees que es como unos pipiolos? ¿Crees que son tan ingenuos? Yo creo que han sido parece, un poquito más ingenuos de lo que parece. Tienen el mismo ADN y tienen demasiadas cuestiones en común. Ellos tienen el mismo objetivo. Es destruir España. Efectivamente, tienen el mismo. Entonces yo tengo... pero por encima tiene un PNV, pero uno por encima, que es mandar. Pero hasta ahora llevaba uno que era mandar. Pero mira, el PNV no es nada si no manda. El viernes y el sábado con los etarras. Claro. Y el lunes lamentando los gritos. Son unos hipócritas y se han pasado la vida siempre instalados en la indefinición, en la ambigüedad, que tan buenos resultados les ha dado por la debilidad del Estado español. Tienen la mala leche que tenía el PNV de Arzayus. Perdona, eso es peor todavía y favorece más a la ETA. El Efectivamente. etarra Son más es igual. tontos. El Para etarra eso siempre más igual tontos, más porque fácil. la pistola tiene una lógica y una elocuencia natural, que es la pistola. Pero en cambio, claro, aquellos Arzayus, Ardanza, etcétera, que eran cómplices de ETA activa, sobre todo con el clero vascongado, que no purgará en el infierno en toda la eternidad sus infinitos pecados, que no los purgará jamás, porque eso ha sido, igual que el Barça en Cataluña, ha sido la Iglesia para la ETA en el País Vasco, el elemento de comunicación de masas. El aparato que no podía legitimar los crímenes lo legitimaba el cura. Y eso ha sido así durante décadas. Cuando tenían que salir los féretros de los guardias, de los militares, de los policías y de los civiles asesinados por la ETA por la puerta de atrás de las iglesias, de las que permitían celebrar un funeral. La deslegitimación de España, de lo español, de las libertades, de la nación, ha sido brutal y haya sido clave la Iglesia y esencial el PNV. Hemos tardado 30, 35 años de tener un obispo en San Sebastián que tiene un poquito de decencia. Y otro en Bilbao. Y otro en Bilbao, sí, pero más, a buenas horas, cuando la iglesia está vacía. Hombre, hasta el tal Blázquez acabó siendo... Hombre, como ahora, contemplando. La estrategia del fin de semana de estos últimos 4 días de la izquierda de Chale le ha salido sensacional. Al PNV le ha arrastrado. Y al PSOE le ha llevado otra vez de nuevo a la división porque el Partido Socialista de Euskadi ha vuelto a criticar la operación policial con Bildu. Había otro análisis de Escrivá que citaba yo esta mañana a las 7, este fin de semana. El domingo, sí. Decía, bueno, estos malvados, no lo dice así porque Ángeles es más fina, ¿verdad? Pero para entendernos, estos hijos de Satanás, diría yo, porque en Teruel somos más así, estos hijos de Satanás creen que pueden repartir la piel del oso que mata a Interior. Que nos decía, Interior no ha matado al oso, el oso está vivo, tú no te puedes repartir la piel del oso, ni los votos del oso, porque los habéis legitimado y antes los habéis legalizado. O sea, si antes tenía entre 100 y 200.000 votos, ahora la ETA tiene entre 200 y 250. Y manda en instituciones. Y manda en todas partes, porque cuando tienes la pistola, mandas. Y por supuesto manda en el PNV. Tú ves a este Arcayu, Urkullu, a Erkoreka, y dice, bueno, esto les duran a los pistoleros entre 2 y 3 minutos. Nada. Pues fíjate que uno de los detenidos, entre los documentos que le habían incautado, hablaba de asesinar orgullo. Sí. Lo cual es increíble. Es decir, pero es que pero como pasaba en tiempos de Ardanza, que fue más formal que el malvado Arzayus. Después de Setién ha sido el tío más malo que ha habido en la política vasca. Pero lo fundamental es que luego dice, y a los tontos de Batasuna. Dice, echaremos a los españoles y luego a los tontos de Batasuna. Es leninismo puro. Para Lenin había que matar al zar y a los mencheviques. No se han movido de su discurso político. Pero no tienen ni una línea. Pero si les va divinamente. Claro, ni una línea se han movido. Pero si los han reconstituido y encima desde fuera. En fin. Déjame que te cuente dos noticias, de última hora o dos informaciones de última hora. La entrevista que pueden leer ya en libertaddigital.com realizada por Mariano Alonso a Enrique Mújica, mientras ETA hable de conflictos que tiene intención de continuar, es el titular que extrae. Repasa, pues lo que fue en su día la política de dispersión de los presos etarras, cómo la pusieron en marcha, la colaboración importantísima del PNV y también de Antonio Asunción, que por aquel entonces era el responsable de instituciones penitenciarias. Todo ello y mucho más lo recuerda Mújica en libertaddigital.com. Es el momento, porque no todo el PSOE ha sido infame.
No todo el PSOE ha sido antinacional, no toda la base del PSOE es como sus dirigentes. El problema es que la dirección creada en los últimos años de Felipe y luego sobre todo en el zapaterismo es terrible. Terrible, es que tú ves a gente como Mújica y dice, ¿y este era del PSOE? Claro. Y además del PSOE, pata negra. O sea, fundador del PSOE en Madrid. Ahora para el país sería de la ultraderecha. Pero luego funda el PSOE en Madrid. Pero no te olvides, Miguel Boyer. Federico, a Mújica le mataron a su hermano Fernando, a Miquel Buesa le mataron a su hermano Fernando Buesa, a Maite Pagaza, a todos los socialistas, que les incluidas las hijas de Ernest Lluch, que mataron, porque la lista de socialistas asesinados por ETA también es relevante. Y parece mentira y me parece una infamia y desde luego una impostura moral absolutamente reprochable que los socialistas no recuerden a sus víctimas, pero a sus compañeros. Las están escondiendo como los años 80. Incluido el propio Lacalle, que estaba en aquella época, aunque él procedía del mundo comunista, estaba muy próximo al PSOE de la época. Pero una de las cosas, de las ventajas de haber estado en el mundo comunista es que sabes cómo funciona. Y sabes que solo puedes o matar o morir. Es decir, con un partido leninista o lo destruyes o te destruye, porque no hay alternativa. O sea, el modelo totalitario, y por eso triunfa, es que no pacta más que como paso previo a la aniquilación del pactado. O sea, es de sentido común. Y Mújica, pues ardo en deseos de leer la entrevista. Sí, y además hay audio también, se puede escuchar, se pueden extraer algunas declaraciones. Bueno, está muy interesante y la factura, la verdad es que es... Mucha gente, por ejemplo, a gente que se ha ido del PSOE a UPyD, y gente que en la derecha está horrorizada por la cuestión nacional, que vean hasta qué punto hubo una parte del PSOE sensible, y hubo unos años, los de Redondo Terreros, Enrique Mújica, Tony Asunción, etcétera, en el que el PSOE fue un partido nacional. Un partido jacobino, hasta la crisis de la Loapa, que es un momento en que se refunda la visión de la izquierda. Pero después, ya curtidos en el fracaso de Argel, es cuando es el momento del PSOE españolista. En el País Vasco, porque eran vascos, todos los que hacían esto, salvo Asunción, eran vascos. Bueno, y eran vascos de fiar. Bueno, y hemos traído, pues vale la pena ver, porque además Mariano Alonso es un tipo que ha estudiado bien este mundo. Bueno, y luego sobre la agenda del presidente del gobierno, se acaba de anunciar que anula su asistencia al Foro Económico de Davos. Dice que lo anunciaron ayer ya. Bueno, dicen, las explicaciones se acaban de dar ahora, o al menos desde la delegación gubernamental que está en Estados Unidos, y bueno, lo justifican por la agenda tan apretada del presidente del gobierno. Aquí en España, el día 22 de enero, tiene que dar cuenta del resultado de la cumbre de jefes de Estado de líderes europeos en el Congreso de los Diputados, y luego está la clausura de la convención del PP de Cataluña el día 25, así que no acudirá a esa cita económica en Davos. Pues, en fin. Bueno, Colacell, como va a tratar de restaurar a Alicia Sánchez Camacho, deberá llevar media tonelada de Colacell. Bueno, tampoco exageremos. He visto el último reportaje con el papá, la criatura, Pimentel. El que no lo necesita es Pimentel. Debía empezar a tomar Colacell en la guardería. No, a los 35 años, que es pero cuando si siempre ha tenido una cara de monaguillo malo. Perder colágeno, es cuando se empieza a perder el colágeno a los 35 años. Sí, ahí debió empezar. Colacell tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, es la máxima cantidad de colágeno que podemos encontrar en el mercado, y no solamente es para las arrugas, también para las uñas, para el cabello, para las estrías. Así que nada, Colacell, un sobrecito al día y vamos a estar estupendamente. Una pausa y seguimos. Bueno, pues vamos con el tiempo y con Repsol. Empieza una ola de frío seria, se mantiene, mejor dicho, se recrudece el temporal de viento y por lo tanto de oleaje en toda la zona del Cantábrico y la costa atlántica de Galicia, y además empieza a nevar de manera más copiosa pues en Castilla la Vieja, León y la mitad de los Pirineos aproximadamente. A lo largo del día se irá extendiendo hacia el sur y hacia el este. Es decir, que se va a plantar esta noche entre Madrid, Teruel, bueno, quizás incluso se plante en Albacete, que hace un frío muy sano. Magnífico para curar jamones, pero frío, ¿eh? Bienvenido. Bien. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Que donde no nieve, como es un frente frío y además llueve sobre mojado, pues va a llover.
Puede llover hasta en las Canarias. Llevaba ya 2 semanas o 3 después de aquel tormentón que padecieron. Las temperaturas más o menos siguen igual, suben donde llueve, bajan donde nieva, normal. Bueno, cuando ya nieva, ya está, o sea, no hay problema, el problema es cuando deja de nevar. En Madrid ahora tenemos 8 grados, podemos llegar a 10 a lo mejor. La máxima, pues como ayer y anteayer, Santa Cruz de Tenerife 21 grados y en Teruel otra vez solos, 2 bajo cero. O sea, es que es tremendo esto, es que una y otra vez España está fatal. O sea, es que tenemos que dar la mínima en Teruel solos, que fue del apoyo del Lugo, con quien siempre contamos otros inviernos. Lugo, que tiene el efecto muralla, suele dar temperatura. Sí, pero la gélida Lugo, que tuvo hace 3 años un momento extraordinario, bueno, imponente, pero y Soria, en Soria está nevando y no da la mínima. ¿Y qué fue de Ávila? ¿Y Salamanca? ¿Qué pasa con Salamanca? Y Zamora. Y Zamora. ¿Y León, que hace un frío que pela? Nada, nada, nada. Solos, en Teruel, solos. Ni Cuenca nos apoya, esto es durísimo. En fin, pero ahí estamos, aguantando, así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Bueno, vamos a la bolsa con Profim. ¿Qué es Profim, Luis Fernando? Bueno, pues Federico, Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero a sus clientes, dependiendo de sus preferencias, de su nivel de ahorro, de cuánto dinero quieren invertir y cuánto lo quieren rentabilizar, además del margen de riesgo que quieran asumir. Profim les hace de forma independiente una cartera de fondos de inversión justo a su medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Recogida de beneficios a esta hora en el IBEX 35, la Plaza de la Lealtad presenta un índice IBEX cayendo un 1% hasta ahora, está en 10.261 puntos. Dicen los expertos que solo se debe a esta recogida de beneficios. En el mercado de renta fija tenemos la prima de riesgo española por encima de nuevo de los 202 puntos básicos, por encima de los 200 puntos básicos, concretamente en 202. El bono español a 10 años está en el 3,83% y de nuevo miraremos a Estados Unidos, donde Mariano Rajoy esta vez se reúne con la Cámara de Comercio norteamericana. Tendremos información a eso de las 7 de la tarde, es decir, el mercado ya estará cerrado. Bueno, pues hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, noticia de interés general de la 11, Laura. Pues os voy a leer unas líneas que seguro que todos reconocéis. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no tiene huesos. Es lo que yo siempre he dicho del centrismo español, que es así, que es como Platero. José Miguel Ullán, que en paz descanse, lo dijo de la poesía española. La poesía española es como anunció Juan Ramón Jiménez, pequeña, peluda, suave, tan blanda por fuera que diríase que es de algo que no tiene huesos. En fin. Pues sí, son las primeras líneas de Platero y yo, que este año celebra 100 años y su publicación Cosas del azar fue resultado de un enfado entre su autor, Juan Ramón Jiménez, y su amada Zenobia Camprubí.
una publicación fortuita que se ha convertido en el libro más traducido después de la Biblia y del Quijote. Y este 2014 es el año del burrito más famoso, es el año Platero, y para celebrarlo se han preparado más de un centenar de actividades. Platero y yo es un relato sobre la vida del poeta en su Moguer natal, a través de metáforas como los gorriones, la luna, el amor y la muerte. Y con 100 años, el burrito de plata sigue como lo describió Juan Ramón Jiménez, re guapo. Y Platero, lo mismo que un niño pobre que estrenara un traje, corre tímido y se queda haciendo que come unas campanillas coloradas en la puerta de la cuadra. Bueno, es que además Juan Ramón Jiménez, además de ser el poeta más importante del siglo XX español, con mucha diferencia, es que además es uno de los mejores prosistas que ha habido en español en siglos. Prosista extraordinario. Cuando murió, loco perdido, bueno, siempre estuvo bastante loco, pero en fin, tenía la enfermera, la pobre Zenobia Campocubi, que aguantó lo que no está escrito. ¿Y el hospital enfrente? Porque él vivía enfrente del hospital y veía el jardín donde se refugiaba cuando estaba... Tal, siempre, bueno, de hecho a los 19 años estuvo un año en un psiquiátrico francés, o sea que cuando digo loco... Con lo cual se demuestra que para tener talento literario hay que estar un poco loco. Bueno, no creas, Quevedo nunca estuvo loco, lo que era más malo que la quina, o sea que... Pero Borges tampoco estaba loco, pero... Menudo era. Bueno, pero cuando estaba en los últimos días, creo que la última noche, como medio deliraba y tal, y él ya... Fue cuando le dieron el Nobel, precisamente en esos días que estaba en Puerto Rico. Entonces, Zenobia, decía Zenobia, hay que mandarle a Goethe el platero. Estaba, claro, ya como tratando el más allá, y entonces que el insoportable Goethe, mucho peor poeta que Juan Ramón, pero importante siempre, había que mandarle Platero y yo una edición dedicada. Estaba el otro ya. Y poco después de ese envío, que no se podía realizar, claro, se murió. Pobrecillo. Ahora, qué gran obra deja. Y tuvo una vida larga. Tuvo una vida muy larga, muy productiva, gracias a Zenobia. Sin duda. Es una mujer absolutamente extraordinaria. Sus diarios, creo que los publicó Alianza Editorial en España hace como 15, 20 años. Son impresionantes. Una mujer benéfica. ¿Y su epistolario? Oh, tuvo esa suerte de tener... Igual que hay pintores que sin una mujer no habrían vendido un cuadro, y que es la que luego lleva las cuentas, que no se lo haga el vino, etcétera, que estaba loco, lo que necesitaba era alguien... En la vida de escritores y pintores hubo mujeres muy importantes que son las que de verdad arman su carrera. En este caso, aguanta el tío, que no había quien lo aguantara. Después está la otra categoría, que son las viudas. La viuda es otra cosa, la viuda de Borges, la de Alberti, la de Saramago, la de... Sigue, que he visto que te has parado en Galicia, te has parado en Galicia. Qué casualidad. Que queréis que me siguiera por Cela. Bueno, en arrobas la manana de FJL, Federico, hay un auténtico debate, como se producía ayer, de oyentes que nos escuchan desde Burgos. José María dice que es seguidor y admirador del programa, que por favor que informemos del conflicto, que el debate se está perdiendo por las formas de unos impresentables. Y otro oyente que también nos escucha desde Burgos, por ejemplo, Jaime, dice que de los 40 detenidos, 5 tienen antecedentes y que el resto son de Izquierda Unida, que está demostrado. Izquierda Unida o de Resaca Castellana, que es un nombre que también lo está dice Izquierda todo. Castellana. Resaca Castellana es la... Se dice que es una variante. Si es que son todos los movimientos de ultraizquierda. Pero antes nos ha confirmado una cosa Goyo Castro, que es tremendo. Y es que ayer la policía tenía órdenes de no actuar salvo que atacaran. No, vamos a ver. La policía tiene como obligación facilitar que pueda hacer su trabajo la gente. No solo cuando atacan a la gente. Hombre, solo faltaría que dejara que los lincharan a los pies de los policías. No, estamos repitiendo la misma cobarde Operación Valencia cuando Fernández Díaz dejó por su inacción, para que no digan que reprimimos, que, bueno, ha estado durante meses cercado el domicilio de Rita Barberá. Como entren así, Federico, pararán las obras. No, decir, como es que la dinámica ya están paradas. Sí, han parado un día. Pero no. Si hoy sigues parado por la inacción policial, ganarán la batalla los radicales y los violentos. Vamos a ver, la policía lo que tiene que garantizar es que haya obras. Si la policía espera a que le peguen a alguien, bueno, estamos perdidos. Ya han ganado los malos. Sin duda. Ahora esto está, perdóname. Pero orden de ayer, y además repite la misma política nefasta que llevó en Valencia este heroico ministro del Interior. Burgos, me vais a perdonar,
que haga el paralelismo. Esto está todo inventado. Si esto en el País Vasco, cada vez que han intentado hacer un movimiento los de la izquierda abertzale para parar algún tipo de obra por expectativa ecologista, han hecho lo mismo, manifestaciones pacíficas que luego al final se convierten en cale borroca y que al final es el día a día que evitan que se hagan las obras. Como el Ayuntamiento de Burgos ceda en esto, que Dios le ampare a partir de ahora al resto de la legislatura, ¿no? El problema del Ayuntamiento de Burgos ayer es que veía que la policía no actuaba. Y aquí el uno por otro, pues... Sí que es cierto que hoy había noticias de calado y la información ha salido directamente de todas las portadas de los diarios nacionales, no aparece en el Diario de Burgos, sí, y bueno, el titular que lleva el Diario de Burgos, los vecinos ganan el pulso a la calle al impedir que se reinicie la obra del bulevar. Hay que decir que desde el Ayuntamiento de Burgos... El Diario de Burgos es del propietario de la compañía que hace la obra. Pues fíjate, que Burgos es el PSOE también defendía esta obra. Claro. Si es que ya lo sé. Defendía cualquier obra. El Diario de Burgos, el propietario del Diario de Burgos es a su vez el propietario de la empresa constructora que hace la obra. Pues debe ser que quiere subir el precio. De hecho, las manifestaciones empiezan allí y terminan frente al edificio del Diario de Burgos. Eso no sé si lo sabíais. A lo mejor el arrugamiento presencial. Sí, hay una columna muy buena en ABC de Ruiz Quintano, sí. Que precisamente yo creo que merece la pena que leas el sumario porque está muy bien. Dice, es la ley del hormiguero contemporáneo donde las hormigas no se alteran por la doctrina Parot, sino por un ticket de aparcamiento. Tiene muchísima gracia porque, bueno, primero, Ruiz Quintano escribe maravillosamente. Pero dice, cuando yo lo conocí, Gamonal era Deadwood. Alrededor de canteras de oro, Deadwood, y Gamonal alrededor del polo de desarrollo industrial. Lo cuenta el es que yo estoy viendo Deadwood, que es una maravillosa serie. Y en España no ha tenido éxito. Bueno, en general no ha tenido éxito, se acabó relativamente dos temporadas, creo. Dos o tres, pero es... Bueno, y además está basado en un hecho real, o sea, un pueblo en territorio indio... Deadwood existe. Existe, claro, en las Black Hills, en las colinas negras, que eran sagradas para los Sioux, que cuando liquidan a Custer, entonces dice, bueno, se acabó, vamos a proteger a estos... Y ahí están los pistoleros, es como la leyenda de la ciudad sin nombre, pero sin la canción. O sea, en serio, y es tremenda la vida. Bueno, pero realmente el problema es que en muchos sitios de España, estas zonas que fueron polos de desarrollo industrial, etcétera, tienden a ser residenciales. Cuenta Ruiz Quintano en la columna también que fue ahí en Gamonal donde se liaron los hinchas del Athletic de Bilbao con los de Gamonal, cuando venían con las icurriñas de haber perdido con el Betis una final de la Copa. ¿Os acordáis? Que hubo... Bueno, desde el Ayuntamiento de momento no se hacen declaraciones, el alcalde no hace declaraciones. Hay que decir que de ahí viene Ortega Lara, gran hombre. Y para el viernes se prepara ya un pleno monográfico sobre esta cuestión. Y mientras tanto el Ayuntamiento guardando silencio. Eso es lo peor que puede hacer el Ayuntamiento. El alcalde. El silencio nunca salir a la calle, defender su propuesta y defender la resolución democrática. Lo presentó en el programa, lo tiene que ganar. Ante el cáncer político español. Es que el año que viene hay elecciones y las listas las hace Mariano. Y como Mariano está en Washington y Fernández Díaz está donde no tiene que estar, de ministro del Interior, mientras el gobierno se aclara, que no se va a aclarar, pues el alcalde calla, dice, a ver si digo algo y no voy en las listas. Pues ¿sabes lo que se va a encontrar el alcalde probablemente? Que a ese movimiento vecinal en contra de esa obra muy localizada, se van a empezar a sumar movimientos radicales de estudiantes, movimientos radicales del mundo de la sanidad, movimientos radicales... Ya han anunciado que hoy su propósito es paralizar las clases. Estupendo. Pero si es de verdad, la ultraizquierda que bien maneja esto, y la izquierda democrática, en teoría democrática, también detrás de ese movimiento. Es que la izquierda del PSOE, de democrático, nada. No, pero tiene la representación democráticamente obtenida. No, una cosa es votar y otra cosa es ejercer con arreglo a cauces leales. Estamos de acuerdo. Leales el comportamiento institucional. Pero está en la activación de este movimiento. Utiliza la autoizquierda como hoy, al final suma uno y otro. Mira, hay una declaración del tío del PSOE que trae El Mundo. Es un tío que se llama Tudanca y que es diputado del PSOE
por Burgos. Y dice que lo que allí ocurre es un problema social. ¿Cómo que un problema social? No estamos hablando de un aparcamiento, que iba en un programa municipal, incluso el del PSOE. Pero es que dice que él vivió en el Gamonal. Es una nota, hay que decir, que viene, no la firma nadie, muy elogiosa para Tudanca. Diríase, etcétera, que tal. Pero dice, la práctica totalidad de los detenidos son residentes en Burgos, como si en Burgos no pudiera haber cafres y redskins y extrema izquierda violenta. Pero ¿qué pasa? ¿Que en Burgos desconocen lo que es romperle la cabeza al prójimo? Te diré más, pero bueno, es que todos los especialistas policiales te dicen que la provincia de Burgos es una de las que más preocupan lo que es en movimientos antisistema de izquierda. Dice, es una locura que haya habido 40 detenidos. Hombre, lo que es una locura es que ataquen a la policía. Y dice, no le extraña que el PP haya entrado en el juego perverso de intentar generalizar la idea de que todos los vecinos que protestan son violentos. Pero ¿cómo lo va a generalizar si está el ayuntamiento mudo hace 3 días? Este es el PSOE de Rubalcaba. Claro. Este es el PSOE de Rubalcaba. Podrá manipular el PSOE lo que quiera, que las imágenes las hemos visto todos. Pero ayer nos mandaba también un oyente de Burgos un dato diciendo, detrás de todo esto está Izquierda Unida y el PSOE. Y es lo mismo del 15M. Bueno, es que de hecho algunas de las portavoces de las plataformas vecinales y de las federaciones vecinales están bueno, pues íntimamente relacionadas y vinculadas con Izquierda Unida. Una de las portavoces es la mujer del número 2 de Izquierda Unida en la provincia de Burgos. La hija también creo que está también vinculada a Izquierda Unida, quiere decir que... Esto es lo que y luego es la que promueve las manifestaciones enfrente de la comisaría para que se pongan en libertad a los detenidos, porque yo los escuchaba anoche, no los escuchasteis anoche en una televisión, le entrevistaban y dice, hombre, es que los detenidos lo único que hacían era correr delante de la policía. Digo, ole, con un par, justificando la violencia absoluta de los radicales. Bueno, eso es el movimiento vecinal de Burgos. Y ante eso, el PP callado, el PP de Burgos callado, pero callados como difuntos. O sea, es que estamos otra vez en lo que pasó cuando la guerra de Irak, que es que a Ana Botella estuvieron a punto de lincharla, no sé, recuerdo si era en la calle Hortaleza o en la calle Fuencarral. Pero que fueron a por ella, a pegarle, que tuvo que salir zumbando. Es que nadie nos defiende. Pero ¿para qué tenéis? Tenía una mayoría absoluta. Tenían la policía, la Guardia Civil y el Ejército y se dejaban pegar en la calle como idiotas. Es que maricomplejines, es así. Táctica Leizarán, es esta, en fin. Acordaros. Sí, pero el problema es que la derecha no aprende. Burgos está a 1 hora de coche de la No aprende nunca. Es que es una cosa... Es que alguno nació tonto y profundiza en el empeño. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, pues nos han llamado muchos oyentes de Burgos que opinan sobre lo que está ocurriendo en la ciudad y al igual que sucede en Twitter hay debate, porque sin estar a favor, por supuesto, de la violencia, están en contra de las obras. Dicen que va a suponer un gasto público que ahora mismo en crisis económica no es necesario y también afirman que se están produciendo muchos recortes al tiempo que se va a llevar a cabo este proyecto que creen que puede traer corrupción. Han llamado, de hecho, muchos oyentes también de otras provincias, de Salamanca, Soria, también de Asturias, contando sus propios proyectos y obras urbanísticas con las que están en contra. Pero hemos seleccionado en principio los que hablan de Burgos. También hay otros que están a favor de esas obras y opinan sobre el discurso de Mariano Rajoy ante Barack Obama. Bueno, dile a Iñaki Ruiz Quintano que Florentino Portero ha estado en Deadwood. Te lo diré. Que puede en el Gamonal, no sé, pero en Deadwood sí. Que es impresionante. Es impresionante. Y la historia de Deadwood es impresionante. Y en general la vida en las Dakotas, la vida en Minnesota, toda esa zona de Estados Unidos barrida por los vientos del norte es impresionante. Es impresionante. Es una experiencia única. El cementerio indio, donde tiene lugar algunas de las escenas primeras. De las Colinas Negras, sobre todo, o sea, para un español, en principio eso no tiene nada de especial, salvo si vienes en coche desde Wisconsin o Minnesota, has recorrido un desierto, las tierras malas, Badlands. Sí. Hay una película también, por cierto. Exactamente, Badlands, muy impresionante. Muy buena, muy exactamente. buena. Sí. Entonces, después de ver eso, que es el lugar a donde los norteamericanos arrinconan a los Sioux, a los indios. Claro, para los indios, las Colinas Negras era el único punto de vida natural donde había árboles, había agua,
agua había fauna, porque las baldas son impresionantes, es un desierto tremendo que en invierno es gélido y en verano no hay quien lo aguante por el calor y por las serpientes. Es que las serpientes, cascabel puro, con muy mala uva. Porque, tiene mal carácter. carácter. Serpiente ahí en las colinas negras debe ser una serpiente horrorosa. La cascabel clásica. Claro. Que todavía en Teruel puede ser una culebra. Que, oye, pues bien, tampoco es para tanto. Sí. No, no digamos ya, piernas, claro, pero en verano tiene unos intereses especiales. El primero es que es la concentración de las Harley Davidson. Hay un pueblecito en Dakota, muy cerca de las Colinas Negras, donde se concentran todos los que tienen una Harley Davidson, que ahora básicamente son abogados de 60 años con coleta, calvos y tripa. Sí. Porque esto es lo que tiene la Por vida. cierto, ha puesto a la venta para Caritas la Harley Davidson del Papa. Yo creo que podía haber prescindido del Papa móvil, ponerse un casco blanco con el signo tal Vaticano, y haber ido con la escudo, Harley con recorriendo los barrios pobres, con el peligro de que le roben el casco y la Harley, claro, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Y luego está el cementerio civil, no el de los indios, donde uno puede encontrar las lápidas de todos estos personajes míticos, Juanita Calamidad, el sheriff, todos estos, que los asociamos a las películas, están ahí. ¿Por qué existieron? Una vez que existieron. Todo eso, aunque parezca mentira, ocurrió. La vida fue durísima y personajes totalmente literarios, escapados de una novela, dieron vida hace apenas un siglo, a la colonización de toda esa zona, incluido el general Custer. Bueno, es que aquí nosotros tuvimos al Cid, hace 1000 años, no 100, y además el Cid ganaba. A diferencia de Custer. ¿Y con qué carácter? Que fue un gelí, pero en fin. Bueno, empezamos por Burgos. Sí, vamos con esas opiniones de los oyentes a favor y en contra de las obras, insisto, no de la violencia, porque los oyentes se muestran contrarios a que se produzcan todos estos actos de radicales. Permanentemente nos están dando, como si fuera una prebenda, cosas que el pueblo no pide en absoluto. Lo del Gamonal no quiere nadie. Lo que tienen que hacer es conservar lo que hay. Que van a crear 300 puestos de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo? Soy un ciudadano de Burgos. Solamente decirles que hace un mes han cerrado la guardería pública por 14.000 euros y pretende gastar 8 millones en eso. Burgos es colindante con el País Vasco. Parte de Burgos es también reivindicada por los independentistas vascos. Véase Condado de Treviño, Miranda, etcétera. ¿No puede haber aquí una agipro de los etarras? Estoy convencida que si hubiese ganado el PSOE por mayoría absoluta, se estaría haciendo ahora tranquilamente el bulevar. Lo que no entiendo, si todos los vecinos están en contra del alcalde, ¿cómo el alcalde sacó mayoría absoluta? Qué pregunta más sencilla y más clara. Bueno, pero hay una cuestión. La izquierda no solamente domina la calle, domina la comunicación. Pero domina la comunicación como nunca, desde la transición incluida. O sea, nunca ha tenido un dominio tan aplastante, sobre todo en lo audiovisual, la izquierda, como ahora. Bueno, en lo audiovisual, las televisiones, la noche de los sábados, es un ataque furibundo a las bases de convivencia de este país. Pero ayer publicaba en ABC una columna magnífica, Gabriel Albiac, a propósito de la diferencia. Dice, la tesis de Albiac era: sí existen los Pirineos, sí hay una diferencia entre España y Francia. En Francia la izquierda se une a la derecha y están evitando pues todos estos movimientos que están surgiendo, antisemitas, etcétera, etcétera, y además tan pronto aparece cualquier brote de este tipo, hay una unidad diríamos patriótica, ¿no? De hecho, en Francia tuvieron unos disturbios en París no hace tanto tiempo. Y en este que fueron país bestiales, hay una deslealtad hacia la idea de España y hacia el proyecto común de convivencia de todos los españoles, sobre todo por parte de la izquierda, y curiosamente con una izquierda mediática entusiasmada, sostenida por la derecha. Porque el capital que está detrás de Telecinco, de Antena Berlusconi 3 y de Lara. La Sexta es la derecha. Ahora, déjame decir una cosa. También en Francia, lo que pasa es que antes comentábamos lo de Mújica. Es decir, en Francia es verdad que hay una izquierda tan cretina, la progre, la bobo, bohemia bourgeois, es decir, el rico progre, que es el ser más vil de la creación, muy por debajo de la víbora, y por supuesto de la serpiente de cascabel, que es de la que está más cerca,
porque es agitar mucho la cosa y cuando te fijas, ¡flac!, te acaba de robar un fondo de inversión. Bueno, pues eso. Pero eso existe en Francia, como en todo el mundo. Obama es el modelo de ese género, digamos, de élite extractora de recursos. Pero hay otra izquierda, que es la que representa, por ejemplo, el ministro del Interior, Valls, que sigue aferrada a la idea nacional, jacobina, que es de izquierdas, pero es nacional, defensora de la igualdad y, por lo tanto, de la libertad de los ciudadanos de poder salir a la calle en cuestiones de orden público. Pero este verano yo viví en Francia, que por cierto es muy buen sitio para veranear. Incluso para estar en el invierno. También, ¿verdad? Pero yo en el invierno estoy mejor. Gabriel en está en Lyon en además. estos momentos y está muy bien. Pero la violencia que había rompió al gobierno. Porque el ministro del Interior, Valls, que efectivamente parece cortado, parece el primo hermano de Sarkozy, además es también pequeñito, este no es de origen húngaro, pero español, pero son tal cual. Hijo de su padre era un gran pintor, Xavier Valls. Bueno, pero habrá que seguir la trayectoria, porque quiero que pero hay una división. Valls se presentaba en las manifestaciones a apoyar a la policía cuando le abría la cabeza y eran disturbios de grupos islamistas o musulmanes islamistas en las barriadas, en la banlieue de ciudades como Marsella, Lyon, París y otras ciudades más pequeñas, pero grandes, o sea, de miles de personas de verdad. Y estaba el ministro del Interior diciendo: la república se defiende en la calle, el orden republicano no es negociable. Y medio gobierno, con este tío que, claro, como estaba ligando, pues no podía estar al tanto de todo. No puedes estar en un piso de la mafia corsa con una actriz y al mismo tiempo defendiendo el orden republicano. Pero medio gobierno lo dejó solo. Lo que pasa es que como Sarkozy, muy echado para adelante, solo se plantó en todos los sitios donde había follón. ¿Alguien se imagina a nuestro ministro del Interior presentándose en Burgos a apoyar a la policía en primer plano? Bueno, pues esa es la diferencia. No digamos, esto en la izquierda. En la derecha, bueno, allí es Sarkozy, es que habría acaudillado desde un helicóptero las operaciones. Aquí es que parece que el orden público sea un delito. Perdón, y además abundando un poco la línea mediática del asunto. Ahora resulta que si tú defiendes a las víctimas del terrorismo, o defiendes el Estado de Derecho, o defiendes la legalidad vigente, eres un ultra. La Constitución, la nación española, que es la base de para toda los legalidad. medios de ese segmento, que al final es el segmento progre y el buenismo heredado de Zapatero, pero que sigue es el vivo, segmento que seguimos siendo ultraderechistas. Aplastantemente mayoritario. O eres lo que yo digo, o tú eres un ultra. Mira, ese es el mensaje de la izquierda mediática. En los últimos años de Felipe había un frente mediático de resistencia bastante amplio. Había 3 o 4 periódicos, había una cadena de radio que consiguió ser la primera, que era Antena 3, que luego fuimos a la COPE y se recompuso, había una gran cadena nacional de oposición a todo esto. Es decir, no al PSOE, a esta idea de disolución de la nación y de instituciones básicas. La vida, la libertad, la propiedad, cosas fundamentales, la nación, la ley, el orden público, son la base de la civilización. Y estos ricachos progres, esto se lo cargan porque es un negociete y hacen chistes con todo. Pero lo peor del asunto es que lo paga el señor Lara y el señor Berlusconi, que tienen cada uno de ellos 8 cadenas nacionales de televisión y no han permitido que haya ninguna más. Y eso lo hizo Zapatero y lo ha rematado Rajoy. Claro, estamos 4 gatos comparado con lo que había en los últimos tiempos de Felipe. Dices que salía mucha corrupción. Ves que había más medios para investigarla. No, es alucinante que desde el gobierno haya esa ayuda, ese aplauso continuo a esas cadenas y ese apoyo, cuando desde esas cadenas lo que reciben, quizás no en los informativos, pero el resto de programación, yo alguna vez que haces tapín y veas al Motos o ves al otro y tal, es continuamente una crítica a la derecha, al Partido Popular, a Rajoy, desde la chirigota, que eso hace un daño mucho más bestia que el que pueda hacer una mala información, una mala noticia. Si fue Zaplana o, en fin, alguien de los que estuvieron en la primera temporada, la primera legislatura de Rajoy en la oposición, cuando todavía el PP era el PP. Y decían, a nosotros lo que nos hunde en la calle es nuestra incapacidad de salir, de movilizar, cosa
que se remedió en esa legislatura, no por ellos, sino porque se subieron en la ola de las víctimas del terrorismo y todas las manifestaciones populares contra el cambio que quería dar Zapatero a España, que por desgracia remató en la legislatura segunda y está concluyéndolo ahora, dice, y las teleseries. Ya, no hay una sola productora que no sea progre y generalmente de Barcelona. Y es así. Es continuo, es continuo, es devastador. Y hay que recordar que hay un precedente fundamental que es el Mundo Prisa. El Mundo Prisa que nace en el Ministerio de Información y Turismo desde los días de Manuel Fraga, que va creando un negocio público-privado y que una familia, que es una familia de Santander, conservadora y militar, como era la familia Polanco, se convierte en un instrumento del Partido Socialista. Bueno, o al revés, porque hay un momento en que el Partido Socialista se convierte en un instrumento de política. Hay fases. Pero lo curioso es que cuando la etapa en que el diario El País, de una forma, vamos, entusiasmada y casi ciega, se vuelca con el gobierno absolutamente acrítico con el gobierno de Felipe González durante 14 años, también es cierto que son los 14 años de su gran expansión económica y de su crecimiento económico. Nadie le decía nada y hoy y tan pronto ocurre lo contrario, en fin, hoy es todo tipo de... Bueno, de pero críticas. hoy el diario del régimen, el diario de Soraya es El País. O sea, para saber por dónde va el gobierno, es decir, por dónde no va El País, que al mismo tiempo está defendiendo que la ETA está derrotada, ese discurso oficial que es falso de cabo a rabo, que está insultando a las víctimas, que el editorialista de verdad, el de las noticias que se leen, porque los editoriales se leían en tiempos de pradera, que se podían leer, ahora nadie lee un editorial del País, pero las noticias, con las fotos y la transcripción que sostienen las televisiones, que es corta y pega, de ver qué dice El País, esa es peolea. Bueno, hay Peolea que hace artículos de opinión que es exactamente lo mismo que un boletín que me pasaron hace 4 días de Sortu. Es exactamente lo mismo. Lo dice Sortu y El País vía Peolea. Por Eguiguren. Claro, o sea, Sortu en estado puro para sí mismo. Si dices, bueno, si es el mismo boletín... Bueno, y al mismo tiempo es el boletín de publicidad de Guindos y de Soraya. O sea, es bueno, claro, así estamos. Hoy mismo tenemos el ejemplo de la información, el titular prácticamente idéntico al de La Vanguardia, es curioso. Pues siempre en los peores momentos hacen lo mismo, pero clavaos los titulares. La recuperación toma cuerpo con un crecimiento del PIB del 0,3%, la economía se reanima al crecer un 0,3% al final del año. Sí, si es que Marius Carol, como buen cortesano, dice, vamos a ver, ¿quién manda en Madrid? De nuevo, Cebrián. Pues yo a lo que diga Cebrián. Bueno. ¿Qué hacemos en el Corte Inglés? Pues ir de rebajas, que son inmejorables, y que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero. Eso está muy bien. Eso es esencial. Eso está muy bien. Pantalones de Midio Tucci, 1,39,99, si te llevas 2, que siempre es mejor, 70 euros. Las americanas, 99,99. Y luego en trajes, pues tenéis un 40% de descuento. Nosotras, un 50% en bolsos y zapatos. Y además también en las mejores marcas de lencería tenemos ese 50% de descuento. Y, por ejemplo, sujetadores por 14,99. Es el mejor momento para ir a las rebajas del Corte Inglés, ya decimos, y además los niños también tienen un 60% de descuento en artículos de puericultura y carrocería de bebés. Me encanta lo de carrocería de bebés. Pero siempre piensas uno en el motorista. Sí. Que yo he sido, que te decían, cuidado con la moto, porque la carrocería eres tú. Y efectivamente había que andar con cuidado. Yo con aquellas carreteras y tal, claro, es que pasa lo que pasa. Bueno, hay un regio ejemplo. Los trompazos que se ha pegado su majestad con moto son peores esquiando, pero en fin. Recuerdo que el señor Hollande, cuando tiene que hacer viajes discretos, va en moto con casco. Pero sí, pero lo lleva, pero va abrazado, como una vecinita gorda de la que se avecina, va abrazado al escolta. Es que yo también pensé, digo, mira, por lo menos dice, aunque lo veas, que es un hombre que está pidiendo Begras a gritos, porque es que además cada mes es más amplio, en fin, no digo que su satisfacción debe ser total, y la de la actriz supongo que completa, pero está como un butrino. Bueno, pues entonces digo, bueno, al menos agarra una moto y finge. Digo, pero ¿cómo se tumba? Si es que sí, muy difícil, con el tripón no llegas a tal. Digo, llevará una Vespa, un scooter, una cosa que te da que más espacio. La Harley al que Papa. Nada. Va un motorista de su escolta y él se abraza como Maripepa. Oye, de todas formas, ¿qué historial amoroso tiene? ¿Qué mujeres
Mujeronas imponentes. No, pero la fama que tenía es que cualquier periodista que le iba a hacer una entrevista, él le proponía algo. Sí, bueno, famoso pero por eso. da igual lo que te propongan. La verdad es que en Francia, vamos a ver, Giscard tenía un historial importante. Chirac no te digo nada. Sarkozy, por supuesto. Mitterrand mantuvo incluso la familia, la doble familia. La familia doble. Strauss-Kahn, ya vemos como... Esos clínicos, está en el ADN, ¿no? No, digo que la pulsión, que está claro que la vocación política corre paralela a la... El único caso de estabilidad fue De Gaulle, que como estaba casado con Francia, como, valga la comparación, como Hitler con Alemania, pues esto del sexo y tal, ¿no? La France. Y luego los Pompidou. Sí. Pero el problema de los Pompidou es que hacían tríos. Y eso le da una estabilidad enorme al matrimonio. Sí. Bueno, a ellos los que les gustaba era la orgía. La época de oro económica de Francia es la de Pompidou. Desde Adán y Eva y la serpiente, el trío ha sido fundamental para mantener el matrimonio. Sí, el trío, sí. Pero cuando el trío ya deviene... Esto dicho por el director de ABC, es una referencia. Perdona, el ABC es una referencia conservadora, por eso no es natural. Pero vamos a ver, yo estoy haciendo una descripción, no estoy diciendo nada más. No lo está aconsejando. Hay una larguísima historia, hay un magnífico libro en Alianza Editorial que es la historia del trío. Hay un magnífico libro. Bueno, el próximo día lo traigo. Pero los Pompidou no eran, lo del trío era un recurso de vacaciones. A ellos lo que les gustaba era un club de intercambio de parejas. Y luego la orgía en general. La señora Pompidou había que verla. Altísima, muy elegante. Era como si, no sé, ¿quién se puede parecer? O sea, como Felipe Reyes, pero sí de señora, o sea, era un pívot, pero un pívot del Madrid, un pívot con barba. De los que mandan. Y Pompidou era un judío gordo, gordito, feliz, con una cadena de estas, le faltaba la leontina. Ahora, entrañables, qué bien dirigieron Francia, como todo el mundo sabía lo que hacían en su club y tal, y no salían de ahí, no se metían en pisos de la mafia, hombre. Es que, claro... Oye, que son las 10 a lo tonto. Qué tertulia más interesante. Bueno, ahora vamos a continuar. Sí. Claro. Es que esto es de verdad una tertulia. Hombre, claro. Claro. Es que esto es la vida, Vieito. Exactamente. Bueno, y aparte, porque ya hay rumores de que van a salir más. Primero, la vida del piso, que era una especie de piso franco, las filmaciones posibles... Nunca mejor dicho lo de piso franco. Hombre, las filmaciones, pues tú eres de la mafia, tienes un piso donde va el presidente a tomar el té, ¿y qué hace? Pues firmas al presidente, ¿no? Por si acaso, hay que negociar algo. Ahora, hay un aspecto en esto que es preocupante. O sea, yo puedo entender que sesentones como yo, casi, estén en lo que están, ¿no? Con alegría y tal, pero que ellas entren en el juego solamente se puede explicar por el atractivo que tiene el poder. Porque mira que Yolanda es feo. No, por eso. Debería consolarte. Ya, sí, a mí me consola, pero no entiendo que ellas entren en ese juego. Mira que siempre se decía que lo ideal para dedicarse a la política era tener cierta edad porque se entendía que determinadas pasiones estaban refrenadas. Pues en Francia no. En Francia no. Pues anda que en España... Pero la misma situación es... Oye, a ver si nos haces una historia de estas del Ministerio del Interior, que creo que está interesantísima. ¿De quién es quién? ¿En el Ministerio del Interior? No, otra cosa. El ministro. No, en serio, lo digo. Bueno, y de Montilla. O sea, la historia de Montilla, bueno, lo dejo para la Crónica Roja.